Bienvenidos a todos al Market View de abril, en donde les damos las gracias por las visitas que tuvimos en el video de especiales de Donald Trump de los aranceles. Y ahora vamos a hablar de algo que nos preguntaron bastante, es qué recomendaríamos nosotros en nuestros portafolios o qué es lo que vemos nosotros que es interesante para poder invertir. Así que vamos a la presentación. Ahí Daniel también nos está acompañando para guiarnos en lo que podría ser interesante a lo mejor para ver como inversión en estos momentos ya con un poquito más despejado el ambiente. Sí, bueno, sin lugar a dudas lo que nos pasó desde el día miércoles en la tarde con el anuncio de tarifas, jueves y viernes, desastroso fin de semana, que tuvimos todos colgados mirando qué iba a pasar, y estos días también que han sido realmente una montaña rusa. O sea, sin lugar a dudas, intentamos hacer nuestro aporte de explicar esto desde el punto de vista de los mercados, de los activos financieros. Y como decía Ulises, mucha gente ha estado preguntando, bueno, sigue viendo cómo va esta trama, que sigue, como decía anteriormente, como una montaña rusa, y además preguntando mucho qué hacer. Entonces, ya con un poquito más de luz y un poquito más de agua bajo el puente, creo que podemos ayudarlos y guiarlos un poquito en qué hacer con las grandes inversiones o los grandes clases activos. Así que vamos ahí con la presentación de este Market View de abril, ya un poco más aplicado a portafolio, en donde vamos a ver un poco comentarios de lo que pasó, simplemente para explicar ahí cuál ha sido este giro que hemos tenido en este miedo que ya está haciendo que varios activos estén con problemas y después qué es lo que vemos ya en renta fija local, renta variable local y también un portafolio internacional, digamos que tenemos como base para la gran mayoría de nuestros clientes y después obviamente tenemos ciertas variaciones a medida o a petición, digamos, de las personas según su horizonte y perfil de inversión. Y acá vemos el tweet de Donald Trump en donde justamente impone más aranceles a China, pero a todos los países que se han acercado y que no le han aumentado los aranceles, les dice que se les van a suspender estos aranceles por 90 días mientras se negocia y iba a rebajar la tasa a una máxima del 10%, lo cual le entregó un respiro a los mercados brutal. Sí, en el minuto que salió este tweet, el S&P está rondando el 1% positivo, venía de menos 2,5, ya venía recuperando, probablemente se había filtrado algo de esto, pero en el minuto que esto sale, y bueno, sale Bessent en una conferencia de prensa que fue cubierta por los grandes medios, como Bloomberg, las bolsas se disparan en serio. El S&P más 10%, Nasdaq creo que más 12%, acciones como Nvidia prácticamente más 20%, o sea, una vuelta gigantesca. El dólar cayó de 1.000 y tantos a 988. O sea, fue algo brutal que afectó todos los activos, cruzó literalmente por todo el mundo y marcó un antes y un después de lo que veníamos viendo, ¿ya? Y en eso estamos ahora. Ahora los futuros particularmente estamos a miércoles en la noche, 8 de la noche, y los futuros están positivos, así que sigue un poquito el vuelo de esto, pero ya marginal, 0,5, algo así. Sí, exactamente. Y claro, como habíamos visto en el video anterior, el gran problema o que se estaba viendo a futuro si se mantenían estos aranceles era el tema de una posible recesión y ya con esto, digamos, se despeja por ahora, por estos 90 días este tema. Veamos que ojalá se lleguen a buen puerto estas negociaciones y sobre todo con China, que todavía es ahí el que sigue todavía resistiendo un poco ahí a las negociaciones con Donald Trump. Y un poco lo que estábamos hablando, el tema del impacto que tuvo justamente en la renta variable, en las tasas que venían subiendo, las tasas de interés de los bonos de 10 años y estaba siendo ya bastante preocupante. Y el dólar a nivel global, ahí vemos que el impacto fue, digamos, tal como dijo Daniel, transversal en la gran mayoría de los activos financieros y muy probablemente va a seguir impactando a las bolsas a medida que empiecen las sesiones, digamos, asiática, europea y de los restos de los países que vienen posterior y ya mañana en Estados Unidos veamos cómo va a andar, pero me imagino que va a andar un poco más calmado de lo que venía estando anteriormente. Sí, yo creo que hay que recalcar un poco que tampoco los mercados cantaron victoria y es una muy buena noticia lo que pasó. Pero todavía hay nubarrones dando vueltas. O sea, China y Estados Unidos están ya virtualmente en una guerra comercial de verdad y eso tiene
probabilidades de escalamiento. Así que yo todavía no creo que hayamos salido del bosque, creo que todavía estamos en medio de todos estos nubarrones, todos estos peligros. Pero bueno, es una buena noticia lo que pasó en todo caso, ¿ya? Pero todavía hay preocupaciones de muchos tipos y la recesión, que ya era un hecho cierto casi después de lo que estábamos viendo, capaz que ahora no es una recesión, pero una desaceleración de igual modo. Así que por eso todavía está muy complejo el escenario. Sí, exactamente. Todavía no es que esté todo solucionado, de hecho, hay otros activos financieros que también nos están diciendo un poquito lo mismo. Así que vamos ahora ya a la parte más en detalle, a nuestros portafolios. Acá un poco lo que ha pasado con las tasas locales, las tasas en peso y en UF a 10 años, en donde la tasa en UF está en 5,58 si no veo mal, y la tasa, perdón, la tasa en peso está en 5,58 y en UF en 2,38. 2,28 sale ahí, pero claro, lo que hubo 2,28, perdón. fue una baja en las tasas, lo que afectó positivamente a la renta fija local. Ahí se puede ver que la inflación implícita está más o menos estable en 3,30, 3,20 a largo plazo. Y eso tiene que ver con que el mercado empezó a internalizar una recesión y por tanto una baja de tasa política monetaria, en este caso en forma rápida. Probablemente el Banco Central bajaría las tasas en el caso de que Estados Unidos las baje, cosa que es una probabilidad más alta que hace una semana atrás, por lo mismo. Entonces, se están comprimiendo un poquito las tasas, han habido ganancias de capital para los que tienen renta fija más de largo plazo y para los que tienen depósito a plazo, money market y instrumentos más de corto plazo, probablemente van a ver sus retornos cayendo un poquito. O sea, no sé, si el depósito a plazo o el money market está en torno al 0,30, probablemente va a caer marginalmente a un 0,28, 0,27, algo así, unos 2, 3 puntos. Así que tendríamos una compresión un poquito en las tasas para que se hagan un poco esa idea de lo que está pasando en la renta fija local. Exacto, y de hecho, claro, hay bastantes visiones de cuánto se podría bajar la tasa acá en Chile por parte del Banco Central, pero lo cierto es que la tasa la van a bajar y esto, digamos, podría ser un poco un catalizador, digamos, a esta baja de tasas y también, obviamente, buenos datos de inflación, que ahí también tú, Daniel, la otra vez me comentaste que venían, digamos, bastante optimistas los datos esperados de inflación hacia adelante, digamos. Sí, en marzo fue 0,5, se espera para abril 0,3, para mayo 0,1 y para junio menos 0,1. El promedio de esos 4 meses es una inflación IPC promedio mensual de 0,2. Así que va convergiendo. Ahora está todo revuelto. El Banco Central, creo yo, no va a bajar las tasas antes que la baje la Fed. El Banco Central americano. Y también me preguntaban respecto que si el Banco Central puede actuar respecto al dólar y no, tampoco porque esto es un evento global, así que, bueno, igual el dólar se volvió, pero sigue estando en 9,90, que es un nivel muy alto, así que por ahora no se ve ninguna intervención local antes de lo internacional, así que no tenemos mucho que esperar ahí. De todas maneras están mirando y viendo qué se puede hacer, pero difícil que hagan algún movimiento si esto es una tendencia mundial y no es algo particular de Chile. Por tanto, difícil de revertir. Exactamente, claro, esto viene más por un tema internacional que local. Y lo otro también importante, justamente con lo que dijiste, la tasa de la FED, la próxima reunión es el otro mes, así que ahí vamos a tener también algunas noticias con respecto a ese tema, a ver qué es lo que hace la Reserva Federal. Va a ser bastante interesante y algo que, bueno, habían mencionado que justamente ahí la inflación implícita estaba en el 3,3% a 10 años, por lo tanto, dentro de todo están ancladas en las expectativas. Sí, se hablaba en un minuto de bajas de tasa de la Fed, intermeetings entre sesiones, pero con la subida de hoy día y con el anuncio nuevo, yo creo que eso no va a pasar. Probablemente la baja tasa va a venir, pero va a venir en la próxima reunión de la Fed y probable que tras eso pueda haber una baja tasa acá en Chile. Yo creo que ese es un poco el camino que deberíamos esperar. Exacto, Avanza nomás. así que vamos a tener que estar bien atentos ahí a los próximos movimientos de los bancos centrales. Bueno, y acá, Acá un poco, no, acá un poco lo que nos gusta harto en las carteras, bueno, ahí Daniel va a explicarlo más en detalle, pero que es la parte de deuda alternativa, que vemos harto valor, digamos, en ese producto, y un producto que también puede agregar también valor a los portafolios de nuestros clientes. Así que
ahí Daniel te dejo explicar esta lámina, es toda tuya. Sí, para los que tienen renta fija, que ojalá que sean la gran mayoría para que cuiden su patrimonio, eh, decirle que los depósitos a plazo, los money market, o sea, la renta fija, el DED, digamos, el más seguro, está en nivel de 0,30, es probable que baje en el margen algo más. Ya venía bajando de 1%, hoy día 0,3, y probablemente bajar un poco más, ya lo que le comenté antes, 2, 3 puntos base más. La renta fija tradicional probablemente va a tener un mes positivo este de abril, dado la compresión de tasa, que es ganancia de capital, pero yo no recomendaría mucho tener fondos mutuos de renta fija tradicional que no sean money market, porque podría haber algún tipo de evolución de tasa, y también está el tema de los spreads. Así que a mí no me parece que sea una buena idea, particularmente hoy día, estar invertido en eso. Y como alternativa de inversión, nosotros, nuestros clientes, hace rato hemos estado ofreciendo carteras de deuda alternativa. Acá se muestra el spread de las facturas, que es una de las alternativas de la deuda, valga la redundancia, alternativa, que tiene, no sé, entre 200 a 400 puntos sobre una tasa como un depósito a plazo. Obviamente hay que saber manejarlo, hay que saber qué fondos, qué tipo de instrumentos, con qué garantía, ya si es una factura, son créditos o es deuda privada, que son los distintos ítems, pero es una manera bastante buena, si se hace en forma diversificada, de obtener más retorno, que podrían dar en torno al 8 o 9%, obviamente viendo que haya buena liquidez, buena diversificación principalmente, ¿ya? Y una manera que se puede obtener y favorecer de la coyuntura de estas tasas que están altas, al menos en este tipo de instrumentos, son instrumentos que sus activos subyacentes, es decir, lo que está dentro de estos fondos particularmente, o estos activos, son de muy corto plazo. Entonces pueden hacer frente a las siguientes turbulencias que podrían venir desde el punto de vista de una recesión o desaceleración económica. Así que yo creo que por acá va un poco la mano. Recomendaría para los que en verdad no solo quieren mantener el valor del dinero, que está perfecto, tomar un depósito a plazo, un money market, y ahora para los que quieran realmente ganarle a la inflación y aumentar el retorno de sus patrimonios y sus inversiones, en renta fija principalmente, intentar obtener este tipo de rentabilidades que son un poquito más altas. Esa es un poco la recomendación, la queríamos bajar. Si bien hay mucho ruido afuera, estos son activos locales, son de corto plazo, y bien administrados. Yo creo que es un riesgo que se puede mitigar vía diversificación, y no debe tener un riesgo adicional muy grande a raíz de lo que está pasando afuera. Ya no está sujeto directamente a todos estos eventos. Perfecto, y bueno, una cosa también ahí, Daniel, la cartera, pues, digamos, ¿ha tenido algún efecto la cartera, digamos, conservadora recomendada a nuestros clientes? ¿Tú has visto, digamos, algún tipo de variación? Yo por lo menos no, pero importante ahí, digamos, destacar de que se ha comportado, digamos, de buena manera ante toda esta turbulencia. Sí, lo que comentaba antes, no tiene efecto aún, ni se espera que tenga, porque son deudas que tienen buenos colaterales, muy diversificadas, muy ligadas a la economía real del corto plazo. Entonces, está en un muy buen pie para hacer frente, si es que se está bien invertido de esta manera, a las coyunturas internacionales, que tienen más que ver con, no sé, precios de acciones sobrevaloradas, eventos de moneda o movimientos de tasas bases que son muy bruscas. Todo esto no está afectado por esos movimientos. Entonces ha tenido muy buen comportamiento, y creo que lo va a seguir teniendo. Por eso creo que es una muy buena alternativa de inversión. Eh, Creo que es la mejor alternativa de inversión, la verdad, para la renta fija, y en general, dado que la renta fija debe ser una proporción importante de las carteras, para tener en cuenta de todas maneras. Perfecto. Y también ahí por lo que veo, cuando si es que llegan a haber bajas de tasas del Banco Central, se comportan bastante bien las tasas, digamos, no caen tan en línea con lo que va pasando, parece, con los depósitos a plazo. O sea, algo van en línea correlacionados, pero no sufren tanto, digamos, las rentabilidades, al parecer, con este tipo de productos. Claro, porque al final hay un nivel de spread mínimo exigido para este tipo de deuda, que no se va a cero, digamos. Entonces siempre va a haber una tasa. Hay un punto que cuando la TPM ya baja mucho y los depósitos a plazo, entre comillas, bajan mucho, esto ya no baja más. Y la diferencia se hace muy grande. Ahí se ve como, por ahí por el 2018, Claro, cuando el depósito a plazo pagaba cero, literalmente, el money market, esto se quedó bastante más arriba, en 0,40, 0,45. No, nunca más claro. cayó de eso.
justamente por eso te lo decía. Entonces, ahí creo que hay harto valor, digamos, para los clientes y también para las personas que les gusten este tipo de instrumentos. Y acá algo que estabas explicando, pero que yo creo que está mejor representado, el tema de la relación riesgo-retorno que hay en los distintos instrumentos de deuda privada. Sí, claro, de deuda en general, porque está el depósito a plazo, que es lo que menos paga, más líquido. Después vendrían, entre comillas, fondos de factura y créditos, que un poquito más arriba. Después viene lo que es la deuda privada. Y por último, bueno, private equity, fondos inmobiliarios que son lo menos líquidos y uno dice esperar, ¿dónde uno dice esperar los mayores retornos? Obviamente también hay más riesgo ahí, pero es simplemente una demostración de la alternativa de inversión que uno tiene y para ver en el fondo qué estamos recomendando nosotros en estos minutos. Claro, y también yo creo que hay bastante valor y lo vamos también a ver en otra parte de la presentación, en estos instrumentos, digamos, alternativos, en la composición de un portafolio y no solamente con instrumentos públicos. Así que yo creo que ahí hay, digamos, mucho que se puede hacer en portafolios de clientes y por eso queremos destacar un poquito esta parte en esta parte de la deuda. Así es. Algo un poco del portafolio de renta variable local. Bueno, como todo, como la renta variable en general se ha visto afectada por este tema de Estados Unidos, de las caídas, pero que ha tenido el S&P 500 y la renta variable internacional en general, pero igualmente ha tenido un muy buen desempeño la cartera. De hecho, la caída la resistió bastante bien y lo vamos a ver justamente en la próxima lámina. Está rentando hasta ahora, en lo que va del año, un 16,88%, lo cual es bastante, pero también con un IPSA que venía, digamos, a toda máquina y venía haciendo un año muy, muy bueno. Por lo tanto, ahí también tuvimos un buen impulso, un buen viento de cola, pero la cartera anduvo bien, las acciones que elegimos, que estaban cargadas al sector bancario, al sector consumo, al sector de inmobiliario ahí, de malls, y también teníamos algo de servicios básicos interesantes y LATAM, que veíamos harto valor ahí, a pesar de que fue la que tuvo un peor comportamiento dentro de la cartera, pero logramos sacarle un 5,5% de spread, sobre todo ahora en esta última parte. Igual veníamos ya sacándole un spread considerable al índice, así que creemos que en esta cartera un poco concentrada de 5, en este momento eran 7, ahora va a caer la próxima movimiento, que ya va a ser el día de mañana, a 5 acciones para hacerlo un poco más reducida. Así que creemos que está generando bastante valor esta cartera que estamos haciendo ahora acá en THX. Sí, está muy buena. La verdad es que los resultados lo están demostrando. Y lo más importante es que el análisis y los fundamentos detrás son de verdad muy potentes. Entonces, esa es la idea, poder tener un portafolio diversificado de varias acciones, pero que tenga mucho fundamento atrás. Nos podemos equivocar, pero en realidad cuando uno hace y tiene buenos fundamentos, es más probable que uno gane y esto es la demostración. Yo quería comentar que también estamos trabajando con Ulises con un portafolio de cartera IPSA, pero más dividendera. Ha habido mucho interés por eso, por los dividendos grandes que se están pagando en muchas compañías, por lo alto que son, porque también son carteras en general más seguras. Así que estamos trabajando en eso y ya tenemos obviamente nombres. Vamos a estar publicándola luego, que van a ser dos alternativas de carteras y portafolios que ustedes pueden tener con nosotros si es que les interesa tener nuestra asesoría. Obviamente eso con comisiones muy competitiva de mercado y con un acompañamiento de cerca, tanto bueno, de todos los miembros de HX, con Ulises, conmigo y con el resto del equipo. Exactamente. Y claro, estamos viendo justamente esa cartera, la dividendera, que la cual, al igual que esta, se centra principalmente en análisis fundamental, pero en esta cartera también, bueno, por supuesto en la dividendera también se hace un poco cruce de la macroeconomía local para ver sectores interesantes y también algo, sobre todo en esta más táctica, a pesar de que no ha tenido una rotación para nada muy importante, se ve algo también ahí de análisis técnico para ver de repente sobre compras, sobre ventas, etcétera. Así que estamos mirando un poco ahí varias herramientas para poder tener un buen producto para ustedes. Y acá esto es interesante, las rentabilidades que han tenido los distintos meses, en donde todos los meses le hemos podido ganar al IPSA, y eso ha hecho que le saquemos una diferencia en lo que va del año. Pero quiero destacar el último mes, que a pesar de que está negativo, por supuesto, por este impacto que hubo, sobre todo el día viernes en la bolsa local, y el día lunes también fue bastante negativo,
que cayó menos que el IPSA, por lo tanto, ahí también eso demuestra de que a pesar de ser un activo mucho más volátil que la renta fija, y hay meses que a lo mejor puede rentar bastante bien, pero también hay meses como este que puede caer, y ojalá que termine en positivo, pero en lo que va el mes va cayendo, cayó menos que el índice, lo que demuestra cierta solidez en las empresas que se han elegido, demuestra que son empresas que el mercado las valora positivamente y por lo tanto las premia con respecto al resto de acciones que no están elegidas dentro del índice. Así que creo que ahí ese punto es bien destacable, cosa que los meses malos, digamos, que puede tener este tipo de producto y hay que dejarlo claro, a diferencia de los productos de renta fija que son bastante más estables y por eso ahí Daniel recomienda siempre un asset allocation más cargado a renta fija. Este tipo de productos puede tener meses malos, meses negativos. La idea es que en promedio sean bastante más positivos, pero la idea es que caiga ojalá menos que el índice para poder en el fondo ahí después tener una recuperación que agregue valor, digamos. Así que bien contento por ese punto en particular. Sí, está muy sólido la elección y los fundamentos detrás. Y por eso está mostrando sus resultados. Así que esperemos que con ese mismo análisis se siga repitiendo esto, que son esas ventajas comparativas de poder hacer un buen stock picking, una buena elección, pero siempre basado en una visión de mediano a largo plazo. O sea, esto no es market timing, no estamos haciendo trading en esta cartera. Obviamente tenemos visión y podemos ver o recomendar acciones en el día, pero principalmente esto tiene que ver con algo más de mediano a largo plazo, o sea, de tener un portafolio que funcione, valga la redundancia, durante todos los tiempos. Exactamente. Y bueno, algo que también justo tiene que ver con eso de todos los tiempos, el portafolio internacional que bueno, obviamente antes vamos a ver lo que pasó con el dólar un poco con este gráfico, que como mencionó Daniel, y fue bastante notorio, la caída del dólar fue inmediata cuando pasó esto Donald Trump, y también hay que tener muy en cuenta cuando obviamente hacemos el portafolio internacional, a qué nivel se está comprando el dólar, ahora bajó un poco, sigue estando alto, pero bueno, también obviamente hay valor en las inversiones internacionales y ojalá tratar ahí de hacer compra de dólares en caso que les interese hacer una parte de su portafolio afuera, hacer buenas compras de dólares para poder maximizar un poco su rentabilidad. Nosotros los acompañamos también en esa parte del proceso. Sí, desde el punto de vista del dólar, muchas preguntas también, obviamente. Nosotros hacemos mucha operación de cambio de dólar para exportadores, importadores, también hacemos forward para cobertura. Sí, tenemos muchos clientes que utilizan esto por mejor spread y también por algún acompañamiento. Y un par de datos. La media móvil de 50 días, que es un indicador bien importante, el dólar está más bien en 9,50. La visión en general es que el dólar debiese tener un precio mucho más abajo de lo que está, a nivel de 8,50, algo así. Obviamente estas turbulencias lo dispararon y fue casi a buscar el 1020, que era un tope, el tope más alto que ha tenido en su historia. Eh, Así que hay que estar mirándolo. Ha estado muy volátil en relación con lo internacional. El Banco Central no va a hacer nada por esto, a estos niveles, porque aparte no tiene nada que ver con Chile, esto es un tema internacional. Pero igual pareciera ser que hay oportunidades de repente de que esto vaya más hacia abajo en el mediano a largo plazo. Así que también los dejamos invitados por si quieren operar dólares con un spread más barato, o si quieren hacer cobertura, o también si quieren de alguna manera especular, que no lo recomendamos mucho, pero se puede hacer también. Exactamente, y ya con un poquito del dólar, acá justamente lo que venía diciendo Daniel, y esto que parece un poco una tabla periódica, lo que nos está diciendo justamente son a nivel global los activos que van siendo los más rentables año a año. Lo importante y la única lección que quiero sacar con esta lámina y lo que quiero mostrar y transmitir es que casi todos los años varía mucho quiénes son los ganadores, los activos ganadores y los activos perdedores. Por lo tanto, creemos que en un portafolio equilibrado a largo plazo, tratar de estar acertando cuál va a ser el asset class ganador de ese año es un poco complicado y no es un poco lo que se recomienda a los clientes. Obviamente que hay clientes un poco más, eh, quieren algo un poco más táctico, etcétera, que se puede analizar, pero en el fondo cuando uno se hace un portafolio lo trata de ver con una visión de más de largo plazo. Por lo tanto, acá lo que quiero que les quede es que estar adivinando qué es lo que va a ganar, si va a ser el S&P el mejor
activo del año van a ser las small cap, o van a ser los bonos, o van a ser los REITs, o el oro, etcétera, es altamente complejo, los mercados emergentes, y la verdad es que nosotros preferimos hacer algo un poco más consolidado según todo lo que vaya pasando en la economía. Y acá justamente vemos los buenos activos que se comportan cuando la economía anda bien, cuando anda mal, cuando hay inflación y cuando no hay tanta inflación. Y por lo tanto, con eso llegamos a un portafolio, digamos, base o digamos como un esqueleto que nos gusta bastante, que tiene, por supuesto, renta variable norteamericana en su mayor proporción con el S&P 500, que es justamente el activo que han dado mejor estos últimos años, pero no podemos solamente quedarnos con ese activo y por lo tanto también vamos a renta variable de países desarrollados, también renta variable de países de mercados emergentes, también renta variable de Estados Unidos, pero además de small caps, que también tienen mucho valor ahí que entregar, y también renta fija con bonos de largo plazo que justamente nos pueden hacer eh, un buen hedge, digamos, cuando haya momentos de turbulencia, como pasó en este último tiempo, que, bueno, hasta antes de esta subida que tuvo justamente los treasuries habían caído y habían protegido bastante a los portafolios que cayeron con la renta variable internacional. Así que creemos que es un buen esqueleto para partir, como algo parecido a que nos pueda funcionar, digamos, en todo tipo de eventos y así nuestros clientes puedan estar tranquilos. Claro, la idea acá es un poco ser un portafolio eh, más, más para todos los eventos, digamos, y más de largo plazo. Probablemente la mejor manera de hacer esto se puede hacer de varias maneras, pero con ETF es la manera, o ETF es la manera más barata, más sencilla de hacerlo. Los treasury de 20 años nos protegen contra vaivenes de mercado. A largo plazo, tener, obviamente, el S&P es casi inevitable. Pero eso hay que dar algunos subconceptos, digamos, el Russell 2000 son acciones americanas small cap principalmente, algo de mercado emergente, accionario, para tener la contraparte de lo que está precisamente pasando ahora. Y la idea de eso también, obviamente, en algún minuto se pueden agregar otros ETF como el oro y otros o commodity y otras cosas que también pueden agregar valor. Pero en este minuto, dado lo que está pasando, nos parece que esto es un buen portafolio para los que tengan o quieran tener presencia no solo de acciones locales o renta fija local, sino que quieran tener ya un portafolio más de largo plazo. Hay mucha literatura que acompaña ideas como esta, así que esto obviamente en el tiempo funciona. Eh, y justamente ahora de repente con estos vaivenes se pierde un poco ese horizonte, pero no hay que perderlo. Acá lo importante es tener carteras de largo plazo que funcionen bien y no dejarse llevar de repente por algunas modas o algunas cosas que de repente nos nulan la mirada, no sé. Independiente si son o no a largo plazo, definitivamente buenas inversiones. Exacto, y creemos que, claro, con este tipo de cartera atacamos a la renta variable de distintas partes del mundo. También, como les decía, esto es una estructura que es como un esqueleto, por decirlo, pero también hay ciertas temáticas que pueden ser como más tácticas, por decirlo de repente. No sé, el año pasado puede haber sido justamente la inteligencia artificial, a lo mejor poner algún tipo de ficha ahí, digamos, con alguna proporción del portafolio, lo mismo con el oro y también lo mismo que en las carteras a nivel local, creemos que fondos también de private equity y deuda privada podrían ser interesantes también analizar a los clientes que les pueda también gustar algo por el estilo, así que creemos que se pueden hacer varias cosas acá con un portafolio internacional, pero yo creo que con este esqueleto, digamos, que se presenta como recomendado, tenemos una muy buena base para poder pasar, digamos, distintas etapas de nuestra inversión, porque de repente van a haber años muy buenos como el año pasado y años que a lo mejor no van a ser tan buenos o van a tener muchas turbulencias como este año y ahí tenemos que ir diversificando lo más posible para que en el fondo podamos resistir un poco a todas esas turbulencias. Y bueno, por supuesto con una base en la renta fija local que nos va a quitar mucha volatilidad, que también ahí puede ser también un hedge para la parte internacional y lograr una muy buena combinación de portafolio completo. Sí, operacionalmente nosotros tenemos acceso y podemos ayudar a invertir de la mejor manera en todos estos activos, tanto la compra y venta de dólares baratos, compra y venta de ETF también con buenos costos, acciones, entrada a fondo a precio justo que se llama NAV. Así que
en eso nosotros los podemos guiar para que en el fondo nos dediquemos a simplemente tener buenos portafolios y la parte operacional que no nos maten o no nos perjudiquen. Eso lo tenemos nosotros y que podemos ayudarlos con eso. Sí, exactamente. Y además lo hacemos a través de un muy buen broker internacional, ahí uno de los más conocidos, así que a los que tengan interesado en este tipo de producto, en este tipo de inversión, ahí para que nos contacten, los podemos ayudar y también dar una salida a este broker internacional que la verdad es muy potente y nos da bastante confianza, Muy seguro, sí. es muy seguro, por lo tanto. Sí. Bueno, eh, los mercados se seguirán moviendo, no por eso tenemos que dejar de invertir, por ningún motivo. Así que, bueno, esperemos que las cosas se vayan mejorando y por mientras nosotros como asesor de inversiones, como inversionistas, intentemos tomar las mejores decisiones, no apresurarnos y no tener portafolios equivocados según nuestros perfiles. Así que todo el apoyo que queremos darle, tanto de visión de mercados como de ideas de portafolio, espero que les sirvan. Y obviamente ahí para que sigan a Ulises en su canal YouTube, nosotros en THX Capital, que conjunto también tenemos, Instagram, LinkedIn, en toda nuestra plataforma. Encantado de que nos contacten, nos pregunten, nos compartan con distintos amigos o gente conocida. Para eso estamos. Así que te dejo la palabra, Ulises. Muchas gracias por la invitación nuevamente, que esto ameritaba estos par de capítulos en una semana. Sí, exactamente. Y bueno, en el capítulo anterior, que también les recomiendo que, que lo vean. Vimos un tema más, de, digamos, coyuntural, pero justamente lo que quisimos hacer ahora es bajar esto un poco más a recomendaciones ya, a algo más de asesoría, para justamente también, bueno, obviamente que existe todavía cierto temor por todo lo que está pasando, pero tal como dijo Daniel, no hay que dejar de invertir, no hay que dejar de tener una estrategia clara de inversión y en eso yo creo que los podemos ayudar de muy buena manera, en guiarlos, en hacer una estrategia clara, en que puedan en el fondo estar acompañados también en todos estos procesos que yo entiendo que muchos de ustedes les puede dar miedo, digamos, sus inversiones, qué es lo que va a pasar y por lo tanto ahí están hechas las invitaciones y la cercanía para que se puedan contactar con nosotros. Así que con eso yo creo que nos vamos Última, despidiendo. sí, Sí, dale, última Ron. cosa. Los que están apalancados ya seguro han sufrido y han perdido un montón. No invierten en forma apalancada. Es demasiado peligroso. Estos eventos demuestran que a pesar de que uno puede estar acertado en la visión, uno lo puede perder todo. Así que ojo con eso. Todas estas plataformas de CFD, de contratos por diferencia, son realmente muy complejas. Ya estos eventos lo han demostrado. Así que espero que no tengan esa experiencia, pero probablemente muchos hayan sido víctimas de esas volatilidades y hayan experimentado personalmente pérdidas por estos vaivenes que son realmente fuera de todo lo que hemos visto. Exactamente. Y también esa es la invitación a que tengan un portafolio, digamos, diversificado, bien estructurado, con una estrategia clara, como les dije, ya que, claro, realmente cuando uno también está apostando a una, dos, tres acciones con apalancamiento, etcétera, puede de repente tener una muy buena rentabilidad, pero generalmente a largo plazo las rentabilidades no terminan siendo muy positivas y además de eso el estrés de estar mirando eso todo el rato y el tiempo que quita, la verdad es que es mucho. Así que los invito a que tengan, digamos, un poquito más de tranquilidad y justamente en eso los podemos ayudar nosotros. Nos estamos viendo. Suerte a todos. Ok, chao, que estén bien, nos vemos. Hasta la próxima.